El Vaticano es uno de los lugares más icónicos y sagrados del mundo, hogar de la Iglesia Católica y del Papa. Sin embargo, a lo largo de su historia, el Vaticano ha estado involucrado en varios escándalos y controversias que han sacudido la fe de muchos. En este video hablaremos sobre los 5 mayores escándalos del Vaticano y exploraremos los detalles detrás de cada uno de ellos. El caso de Galileo Galilei es uno de los escándalos más conocidos de la historia del Vaticano. Galileo fue un astrónomo y matemático italiano que hizo importantes descubrimientos en el campo de la astronomía, incluyendo el uso de un telescopio para observar las fases de Venus y las lunas de Júpiter. En el siglo XVII, la Iglesia Católica tenía una visión muy rígida del universo, basada en las enseñanzas de Aristóteles y Ptolomeo. Según esta visión, la Tierra estaba en el centro del universo y todos los demás planetas y cuerpos celestes orbitaban a su alrededor. Galileo, sin embargo, sostenía que la Tierra y los demás planetas orbitaban alrededor del Sol. Esta teoría, conocida como el sistema heliocéntrico, estaba en desacuerdo con la visión de la Iglesia Católica y Galileo fue acusado de herejía. 1616. Galileo fue llamado a Roma para defender sus teorías ante la Inquisición, el tribunal eclesiástico que se encargaba de la ortodoxia religiosa. En ese momento, la Inquisición le ordenó que dejara de enseñar o difundir sus teorías sobre el sistema heliocéntrico. Galileo continuó investigando y enseñando sobre el sistema heliocéntrico de manera privada. En 1632 publicó un libro llamado Diálogo sobre los dos sistemas principales del mundo, en el que presentaba argumentos a favor del sistema heliocéntrico. El libro fue considerado una burla hacia el Papa y la Iglesia Católica, y Galileo fue llamado a Roma una vez más para enfrentar los cargos de herejía. Galileo fue juzgado y condenado por la Inquisición en 1633. Fue obligado a jurar públicamente sus teorías y pasar el resto de su vida bajo arresto domiciliario en su villa en Florencia. El caso de Galileo Galilei se ha convertido en un símbolo de lucha entre la ciencia y la religión y ha sido criticado por muchos como la muestra de intolerancia y el dogmatismo de la Iglesia Católica. El escándalo del Banco Ambrosiano es un escándalo financiero en la historia del Vaticano. Este escándalo comenzó a finales de la década de 1970 y culminó en la década de 1980. Estuvo en relación con la quiebra del Banco Ambrosiano, un banco italiano en el que el Vaticano era el accionista mayoritario. En 1982 se descubrió que el Banco Ambrosiano había estado involucrado en actividades ilegales y lavado de dinero. El banco había prestado dinero a empresas ficticias y organizaciones criminales y había transferido grandes cantidades de dinero fuera de Italia sin la debida supervisión del Banco de Italia. El Banco Ambrosiano había estado en la bancarrota durante varios años y su quiebra finalmente en 1982 fue un duro golpe para la economía italiana. El Vaticano fue uno de los accionistas mayoritarios principales del banco y había invertido una gran cantidad de dinero en él. La Iglesia Católica también había depositado grandes cantidades de dinero en el banco, lo que aumentó la preocupación sobre la transparencia financiera del Vaticano. Este escándalo estuvo relacionado con la muerte de Roberto Calvi, un banquero italiano y presidente del Banco Ambrosiano. Calvi fue encontrado muerto en 1982 bajo un puente en Londres, en el que se consideró inicialmente un suicidio. Sin embargo, más tarde se descubrió que Calvi había sido asesinado y su muerte estuvo relacionada con los negocios turbios del Banco Ambrosiano y sus vínculos con la mafia italiana. El Vaticano negó cualquier conocimiento de las actividades ilegales del Banco Ambrosiano, pero las investigaciones posteriores revelaron que altos funcionarios de la Iglesia Católica estaban al tanto de las actividades del banco. El Papa Juan Pablo II nombró una comisión para investigar el escándalo, pero la comisión encontró poca cooperación por parte del Vaticano y la investigación se estancó. El escándalo del Banco Ambrosiano tuvo un impacto duradero en la reputación del Vaticano y en su relación con el mundo financiero. El Vaticano comenzó a tomar medidas para aumentar la transparencia financiera y prevenir futuros escándalos. En 2013, el Papa Francisco estableció una comisión para investigar las finanzas del Vaticano y reformar su estructura financiera.
La renuncia del Papa Benedicto XVI. 2013. El Papa anunció que renunciaría a su puesto, convirtiéndose en el primer Papa en renunciar en casi 600 años. Su renuncia sorprendió a muchos y rápidamente se convirtió en uno de los eventos más importantes en la historia reciente de la Iglesia Católica. La renuncia del Papa Benedicto se debió en gran parte a su edad y salud. Benedicto XVI había sido elegido como Papa en 2005, después de la muerte de Juan Pablo II. En los años siguientes, Benedicto XVI luchó con varios problemas de salud, incluyendo una artritis degenerativa que le dificultaba el caminar. En su carta de renuncia, Benedicto XVI citó su edad avanzada como una de las razones de su decisión. En ese momento tenía 85 años y había sido Papa durante más de 7 años. Benedicto también dijo que sentía que ya no tenía la fuerza física y mental para seguir liderando la Iglesia Católica. La renuncia del Papa Benedicto no fue aceptada inmediatamente por la Iglesia Católica. En cambio, se llevó a cabo un proceso de transición en el que Benedicto se mantuvo como Papa hasta el 28 de febrero del 2013, mientras elegía a su sucesor. Durante este tiempo, Benedicto se mantuvo relativamente fuera de la vista del público y no participó en muchas ceremonias públicas. Finalmente, el cardenal Jorge Mario fue elegido como el nuevo Papa, tomando el nombre de Francisco. Desde entonces, Francisco ha liderado la Iglesia Católica y se ha centrado en temas como la reforma de la Curia Vaticana, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la protección de los derechos humanos. El caso de Marcial Maciel. Fue un sacerdote y fundador de la Orden Religiosa de los Legionarios de Cristo, una organización católica conservadora. Durante su vida, Maciel fue considerado como un líder carismático y un defensor de los valores tradicionales de la Iglesia Católica. Sin embargo, después de su muerte en 2008, se descubrieron grandes acusaciones en su contra. En 1997, un grupo de antiguos miembros de la Legión de Cristo presentó una denuncia ante el Vaticano, acusando a Maciel de abuso sexual y abuso de poder. El Vaticano inició una investigación, pero en 1999, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, decidió cerrar la investigación. Sin embargo, después de la muerte de Juan Pablo II, Ratzinger fue elegido como el nuevo Papa en el 2005 y ordenó una nueva investigación sobre las acusaciones contra Maciel. En 2006, la investigación concluyó que las investigaciones eran ciertas y que Maciel había abusado sexualmente de varios seminaristas y había tenido hijos fuera del matrimonio. En 2010, el Papa Benedicto XVI ordenó una visita apostólica a los Legionarios de Cristo para investigar la organización en su conjunto y las acusaciones de que Maciel había creado una cultura de abuso y encubrimiento. La investigación encontró que los Legionarios de Cristo habían sido gravemente dañados por el comportamiento de Maciel y recomendó una reforma significativa de la organización. En 2014, el Papa Francisco nombró un nuevo líder para los Legionarios de Cristo y comenzó un proceso de reforma destinado a erradicar la cultura de abuso y encubrimiento de la organización. El caso de Maciel es un recordatorio del daño que puede causar el abuso de poder en una institución y la importancia de tomar en serio las denuncias de abuso. Si bien la Iglesia Católica ha tomado medidas para abordar el problema de los abusos sexuales, este caso demuestra que aún queda mucho por hacer para garantizar que se proteja a las víctimas y responsabilice a los perpetradores. Hemos llegado al final de nuestra trayectoria por los mayores escándalos del Vaticano, pero es importante señalar que hay muchos misterios y secretos por descubrir en este lugar sagrado. Aunque estos escándalos han sido una mancha en la historia del Vaticano, también es importante recordar que ha habido muchos líderes y miembros de la Iglesia que han trabajado arduamente para mantener la fe y el servicio a los demás. Al continuar explorando la historia del Vaticano, estamos seguros de que seguiremos descubriendo más detalles fascinantes y controvertidos, y esperamos que esta discusión haya sido útil para comprender mejor el lugar y su papel en el mundo. Como siempre, es importante mantener una mente abierta y ser totalmente parciales en nuestro análisis de los hechos para poder comprender mejor la complejidad de la historia. Y antes de que te vayas, quiero mostrarte un pequeño avance del video a continuación. Enoc, la Biblia prohibida. En este libro se encuentran relatos que nos llevan a través de una travesía fascinante de visiones y profecías sobre la creación del mundo, la caída de la humanidad, la intervención divina en la historia humana
y la promesa de un Mesías que traería la justicia y la paz a la tierra. En este libro descubriremos detalles increíbles sobre la historia del mundo, incluyendo la influencia de los ángeles caídos de la humanidad y la creación de las primeras civilizaciones, el diluvio y la dispersión de las naciones en todo el mundo. Pero también se nos presenta la promesa de un Mesías que traería la salvación y la vida eterna a la humanidad. Aquí te dejo con la Biblia prohibida.